Podés tomar asiento, iglesia. ¿Sabes qué? Había un personaje en las Escrituras, aquel varón llamado Cornelio. ¿Sabes qué? Quizás haré un paréntesis, pero a veces quizás los hombres nos preguntamos si en un momento hemos hecho bien las cosas. Quizás en nuestros hogares, en el hecho de plantearnos quizás el futuro para nuestros hijos, quizás, de poder inculcarle a cada uno de ellos de cómo obtener una conducta, de cómo poder sobrellevar quizás en un momento de sus vidas las cargas venideras, de lo cotidiano, de la misma vida, así como cada uno de nosotros hemos aprendido a vivir en este mundo, cómo se nos presentó las circunstancias, a medida que hayamos caminado, a medida que vayamos conociendo, o en este momento que quizás en el momento nos empezamos a independizar. Pero siempre recordamos quizás en los momentos los deseos de nuestros padres, de cómo quisieron que quizás sean nuestras vidas, de cómo proyectar nuestro propio futuro, inculcarnos quizás un ideal, o darnos quizás la fuerza que quizás nosotros necesitaríamos para el futuro. En un momento quizás le damos los consejos y le decimos a nuestros hijos, acuérdate en un momento de estas cosas que estoy hablando contigo. Quizás estas palabras no son para ahora, pero sí a futuro. Y quizás crecemos con esas preocupaciones, quizás avanzamos, quizás mi hijo hará lo que le digo. O quizás también tiene mucho que ver el ámbito que nos manejamos, el ámbito que nos bajamos, las jergas propias, por así decirlo, son los que a nosotros quizás nos generan tener una cierta confianza en nuestros consejos para aquellas personas. Una persona que vive adinerada con un buen estatus social, sus consejos no serán similares que quizás un hombre que vive en un lugar precario, dentro de una villa. Quizás los consejos serán, tú debes ser duro, fuerte, porque la vida te va a golpear tan fuerte que quizás en un momento estés de rodillas, pero tú necesitas ahí tener actitud, de poder mirar de las mismas formas que los demás miran. Quizás no sea el buen consejo, pero imagínate un niño dentro de las villas, valiéndose quizás nosotros guardando un niño de 9 años, de 13 años, cuidándolo, tratando de cuidarlo, de ver cómo darle los ejemplos o las herramientas para que eso se pueda manejar quizás en estos tiempos solo, por así decirlo. Pero cuando es así dentro de los lugares precarios ya es diferente. Tú ves a los niños ya manejándose de distintas formas, en otros barrios manejándose ya como un adulto, tomando decisiones propias, pudiendo elegir entre lo bueno, quizás en lo malo, según sus ideas. No quiere decir que un niño tenga el poder de poder discernir entre lo que está bien y en lo que está mal, pero sí ellos se van generando una idea. Es como diciéndoles, tú debes ser fuerte, tú debes manejarte de esta misma manera. En la sociedad hemos crecido así de esta manera. Yo a tu edad quizás era fuerte, me podía valer de mis fuerzas y tenía que enfrentar el medio de alguna manera. O sea que tenía que ir a pelear, tenía que pelearme con el vecino, plantarme, porque si no quizás iban a hacer cualquier cosa conmigo. Pero quizás les inculcamos esas cosas por el amor a nuestros hijos, diciéndole, yo deseo esto para ti, no quiero que seas doblegado por el mundo, no quiero que seas doblegado por las situaciones sociales para futuro, sino que tú tengas carácter, tú tengas fuerza para enfrentar. Y quizás que no nos meditamos, pero quizás ese ejemplo o ese consejo va a cambiar en el momento que el mundo transcurra. Encontrará con una sociedad más actual, más diferente, en la cual quizás las fuerzas ya no le valen. Quizás la inteligencia sería mejor. Quizás lo hubiese inculcado decían, debes estudiar, prepararte mejor para el futuro. Y si tienes esos problemas como son cotidianos en el barrio, la misma sociedad, la violencia, solamente debes correr. Quizás los ejemplos hoy serían diferentes el consejo que le decimos a nuestros hijos hoy. Hoy no le dirían a mi hijo, párate y enfrenta ese miedo, peléate. Hoy las cosas son diferentes. Yo no sé qué hará la persona que está del otro lado, si saldrá el niño con un cuchillo, saldrá con un arma y golpeará a mi hijo. Las circunstancias son difíciles. Los asuntos familiares son diversos hoy en día. Y yo a mi hijo no le podría dar ese consejo. Tenía que decirle, medita, ten en cuenta estas cosas. Si tienes que correr, corre. Porque nada hallarás en esos lugares, en el conflicto. Nunca encontrarás una forma de poder sobrellevar la vida de esa manera. Porque la sociedad misma te enfrenta a situaciones diferentes. Hoy ya no son las cosas donde uno se valía por su fuerza, por pelearse, por ganar un renombre dentro de un barrio. Ya no son las cosas así. El que se gana un renombre en el barrio ya sabe que va por mal camino.
porque lastimosamente es de esta manera como el mundo hoy se conoce. Hoy le dijo, hay que dar el mejor ejemplo, el mejor consejo hay que darle. Pero a veces, en un momento quizás el tiempo pasa y nos arrepentimos de estas circunstancias. Los deseo para mis hijos, los deseo para cuando ellos crezcan, tengan unas herramientas sólidas, fuertes para poder enfrentar la vida, la sociedad, para enfrentar su futuro. Pero quizás en este tiempo, quizás mucho hemos pensado y hemos recapacitado diciéndole, quizás no le di el mejor consejo, ni tampoco le di las mejores herramientas. Y hoy me di cuenta, porque de nada vale que hoy quizás esté valiéndose por su fuerza, matándose, cambiando de empleo cada segundo, porque le enseñé a ser orgulloso, le enseñé a decirle, no, tú tienes mi sangre, tú tienes que ser de esta misma manera. Y quizás lo inculcamos mal. Y a veces lamentablemente vemos en la noticia estas situaciones donde quizás los niños por diversas circunstancias se pelean. Pero lastimosamente vemos a los padres que son los que llevan la mayor parte del conflicto. O la mayor parte de lo que sería la noticia, porque sí, dos niños se pelearon aquí en este lugar, vino el papá, le golpeó, le dio una trompada al otro padre y le quitó el ojo. Y le sacó el ojo. Cuando los niños quizás ya se habían olvidado del conflicto, se habían olvidado que estaban peleados. Y nosotros quizás queríamos inculcarle algo bueno, pero hoy las valentías son diferentes, la sociedad es diferente, las herramientas son totalmente diferentes. Hoy las cosas se valen por la inteligencia, por saber estudiar, por poder proyectar con otras herramientas. Hoy quizás muchos pensaremos, levantando una pala de albañil cuando tenía que haber pensado quizás en ser alguien que tenía que haber estudiado un poco más, en ser un ingeniero, o ser quizás un maestro mayor de obra. Y así vamos viendo que quizás en el camino hemos equivocado. Uno no tiene la respuesta cuando tiene el vigor, la fuerza propia en sí. Pero cuando pasa el tiempo, la edad va pasando, el cuerpo se va cansando, y la fuerza que tuve en un momento no la tendré. Vendrán los dolores en los huesos, vendrán los dolores de cintura, y ahí pensaré, en este momento he dado los mejores consejos a mis hijos. Las ideas quizás hubiese sido correctas, darle las herramientas, pero las adecuadas. ¿Sabes que en un momento estaba este varón, este Cornelio? Y la historia habla de este varón que en un momento era una persona temerosa de Dios. Y en sí dice las escrituras que cuenta las escrituras que fue uno de los primeros gentiles que se convirtió en el Señor Jesús. Un romano, alguien que tenía méritos de militar. Pero este varón dice que en un momento buscando al Señor, haciendo los rituales, por así decirlo, de cómo acercarse al Señor. En un momento fueron enviados por Dios un ángel para que se le presentase y le diera las indicaciones de cómo estar delante de él. Le decía, tus oraciones, tus limonas, todas han llegado y han sido de memoria delante del Padre. Por lo cual ahora debe hacer esto. Tiene que hacer esto para que verdaderamente venga la gracia, porque el mensaje era esto. Tienes que hacer justamente esto para que todo lo que tú buscas puedas encontrarlo. Dice las escrituras que este varón envió a buscar a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, el cual dice que este varón convino también por visión de Dios y había entendido que Dios enviaba por él, para que vayas hacia donde estaba este varón, donde estaba este centurión. Y ahí dice que fue Pedro entrando en ese lugar, en la cual su misión era enviarle el mensaje de salvación, es darle las herramientas. ¿Para qué? Para emprender la nueva vida que este varón tenía que empezar a transcurrir. Ya no era más su vieja vida, ya no era quizás el estatus, la idea que tenía de ver las cosas, de cómo manejarse. Aún temeroso de Dios, dice la Escritura. Pero el nombre de este varón, su estatus, lo marcaría de diferente forma, por el hecho de la actitud que tenía, del lugar que estaba, en Cesarea. ¿Sabes qué es Cesarea? El significado es el lugar del César. Este varón no estaba en cualquier lado, sino que era una persona importante, alguien que se valió todo su tiempo de las batallas, de las guerras, y se ganó un renombre, se ganó un mérito tremendo, que estaba ahí en ese lugar. Se juzgaba porque
también las tareas que muchos de ellos tienen también son políticas, no solamente de ir a la guerra, pero el hecho de estar en la guerra, de pelear, le dio el lugar de poder estar situado en Cesarea, cerca de César, cerca de alguien que gobernaba, alguien que tenía el poder para hacer y deshacer. Bueno, este varón estaba ahí. Dice que las escrituras que Pedro, llegando a donde estaba este varón, sabiendo que el Señor lo mandaba, ingresó en la casa de este varón, donde este varón lo esperaba. Cornelio estaba esperando ansiosamente para poder escuchar lo que Dios quería que escuchase. Dice las escrituras así. Yo te invito a que me acompañes en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Y dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta es la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Santo es el Rey. Santo nuestro Dios. Así dice las Escrituras, que entrando, después de viajar de Jope hasta Cesarea, Pedro entró y ahí le recibió a este varón. ¿Sabes que Cornelio quizás haya sido el deseo de unos padres, de una madre, haya sido el deseo de alguien que esperase que su hijo tuviese las actitudes para enfrentar la vida? Quizá en un momento los padres habrán preguntándose: ¿pero era esto lo que yo quería con mi hijo? Yo quería que mi hijo se enrole en el ejército, que vaya a las batallas, y que cada día pensando yo, quizás volverá un día o no volverá. ¿Sabes qué hijo por el cual yo tanto trabajé y peleé? ¿Será que un momento hará lo que sinceramente yo quería en mi corazón? Dice las Escrituras que Cornelio significa duro como un cuerno. Ese es el nombre que le pusieron sus padres. Y sabes, en un momento se entiende que los nombres generalmente son los que comúnmente se conocen. Es por los deseos de los padres. El deseo de la madre de decirle: esta es la actitud que yo quiero para mí. Pero ciertamente a veces quizás ponemos el nombre de una persona con proyectos. En un momento yo pensaba en mi hijo, le decía Mateo, se llama Mateo. Aún no estaban conscientes yo de saber de conocer el camino del Señor. Pero había generado una idea de ese nombre, por cuestiones de mi niñez, de la vida, esperando que quizás en un momento tuviese la actitud. Pero a medida que pasó el tiempo, conocí al Señor, ahí entendí verdaderamente por qué tenía ese nombre. Pero no era solamente mi deseo, sino que eran los deseos de Dios. Se entiende que el deseo de unos padres que Cornelio tuviese las herramientas para enfrentar la vida en su actualidad, en esos momentos que le tocaba vivir, en un momento de guerra, de lucha, de pelea, donde quizás tú no eras nadie, no tenías futuro, o estabas de este lado del camino o estabas del otro, estabas el hombre, el poseedor de todas las cosas, o si no, el que vivía en escasez, porque ciertamente eran las circunstancias de ese tiempo, en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Roma, el poderío de Roma. Imagínate, la madre preguntándose, los padres diciendo: le pusimos este nombre para que tenga las herramientas. Quizás Cornelio, duro como un cuerno, duro, insensible, sin piedad, no tenía corazón, porque ciertamente los que son romanos, aquellos que eran soldados, tenían que tener la actitud de soldado. Una persona que tenía que alejar de su corazón la sensibilidad, la compasión, la misericordia, sino abocarse únicamente a las órdenes que podían recibir. Estamos hablando de un tiempo donde las órdenes eran acabar con una aldea, absolutamente todo. Y no hablamos de lo material, sino también estamos hablando de las vidas, de los niños, de las mujeres embarazadas, de todo lo que esté en ese camino. Es arreglar absolutamente todas las cosas. Y a veces uno pregunta, dice, quizás he tenido la mejor idea de poner el nombre, mi deseo, a mi hijo. He proyectado bien con mi ejemplo para que hubiese tenido las herramientas que necesitaba, que necesita para esta actualidad. Y ciertamente, quizás uno preguntará, pero ¿cuáles son los deseos verdaderamente de los padres para poner el nombre
de Cornelio el duro, tan duro que un golpe puede acabar con una vida. ¿Sabes que a veces vemos a estos animales con los cuernos levantando alto, cuando se van sin pensar, sin meditar, van fijamente sus ojos para chocar con alguien o quizás quitarle la vida simplemente? Lo que ven es amenaza para ellos. Porque ellos no miran absolutamente nada, no miren si el otro tiene miedo o quizás se equivocó de estar en el mismo lugar. Solamente actúa y golpea. Y a veces uno preguntará quizás también por esto. ¿Será que ha sido el deseo de mis hijos hoy que estén en estas circunstancias con insensibilidad? ¿Habrá sido mi deseo que estuviese hoy en las calles peleándose? O quizás peleando con la droga, con los vicios, durmiendo en las calles quizás. Quizás me equivoqué en el nombre, habrá dicho los padres, cuando supieron que su hijo quizás estaba en el mejor lugar por ese tiempo. Imagínate un hombre orgulloso de su estatus, un centurión, una persona que sojuzgaba ahí en ese lugar, un lugar que estaba cerca de los gobernantes, sin necesidad alguna, valiéndose solamente de él, valiéndose de su conocimiento, su fuerza y ese nombre que tenía, de Cornelio. Y así este varón justamente dice que este varón buscaba al Señor, quería conocer a ese Dios, quería ver quizás si era verdad que este varón, este Dios, hacía las cosas como escuchaba. Fíjate, en un momento dice la Escritura que fue Pedro allá. ¿Qué se habrá preguntado Pedro? Yo iré a Cornelio el centurión, aquel que mató a los judíos, aquel que también pudo haber sido partícipe de la crucifixión. O quizás estuvo ahí mirando ese tiempo, quizás era un soldado raso, pero ahí tendré que ir. Pero va la historia diferente. Hablamos de una persona que quizás no conocía en sí los rituales, pero sí tenía una idea de cómo acercarse al Señor. Y hoy generalmente las personas aún piensan que hay un Dios diferente al de que todos los conocemos, que quizás en estos momentos estén haciendo un trato con Dios. En estos momentos están diciendo, si tú haces esto, yo iré y me acercaré a la iglesia. Si tú verdaderamente haces esto, Dios, yo quizás cambie de vida. Pero esa es la idea que quizás hoy en este tiempo las personas se creen y se la creen pensando que pueden manejar a Dios a su antojo, a su manera de ver las cosas. Pero ciertamente dice que las Escrituras que en un momento este varón tuvo el corazón verdaderamente de buscar al Señor, de que Dios se le presentase a través de un ángel que le diera las indicaciones. Pero ¿qué habla este varón? ¿De qué habla este Cornelio? ¿Qué es lo que tenía que entregar Cornelio verdaderamente para poder estar en la presencia de Dios? Porque no solamente era que alguien que iba a ir a buscar a un tal Pedro, no era solamente él, sino una persona que tenía que abandonar su vida. Era una persona que tenía que dejar todos sus estatus, su vida, y aún de ello, un centurión, alguien que tenía el poder para matar, alguien que tenía el poder para echar en la cárcel a alguna persona, alguien que podía hacer lo que quisiese, estando en el lugar que estaba. Pero sin embargo, este varón solamente tenía que hacer, solamente humillarse. Y humillarse y empezar a depender de otras cosas. No depender de lo que quizás hasta ese tiempo emprendió, hasta que en ese tiempo entendía o comprendía la forma de ver las cosas. Sino que en ese mismo lugar, este varón solamente tiene que hacer sencillamente que humillarse. Humillarse y negarse a él mismo. Y humillarse en el corazón. Como quizás en estos momentos, ¿cuántas son las familias que se pierden solamente por no humillarse? ¿Cuántos son los que hoy quizás guardan rencores por estas circunstancias? De no humillarse, de no poder negarse ellos mismos, de su ego, del egoísmo que tienen dentro de su corazón, de sus ideas mismas. Cuando quizás el deseo de su corazón habría sido poder emprender algo bueno para sus vidas. Pero sin embargo están atados ahí, sin no poder abandonar esa parte de sus vidas, de su fuerza, de todo lo logro yo mismo, de la manera que lo aprendí solamente yo puedo. Una persona que quizás no tenía corrección de parte de ellos, un centurión viviendo en un entorno familiar. ¿Sabes? Dice la Escritura que aún este varón instruyó a algunos que estaban con él en camino al Señor, los cuales eran devotos, dice la Escritura, de lo que él creía.
Y a eso mandó a buscar a Pedro. Pero llega el tiempo, el verdadero tiempo es este, de humillarse. De que el hombre por una vez por todas se puede humillar delante del Señor. De poder humillarse en las circunstancias adversas. De poder humillarse y poder entender a veces que nos equivocamos solamente. Es decir, he tomado el peor camino de mi vida, me he equivocado. Y solamente a veces depende solamente de eso. De poder negarse en ese orgullo. De poder quitar de su mente y su corazón las ideas que se generó. Por una idea de un conflicto quizá en sus mentes. Hay personas que quizá en estos momentos toman decisiones para sus vidas solamente porque escucharon. Escuché que esto, lo otro, y a medida que van escuchando, pero sin asegurarse de si son reales esas situaciones, si son verdaderamente acontecimientos que sucedieron, toman sus decisiones por sus vidas. Vidas que quizás destruyen los hogares por rumores, por la inseguridad generada por esos rumores. En vez de pensar, o quizás quitar ese egoísmo, ese orgullo, el mismo que tienen en el corazón, ese temor generado, pero no el temor de perder algo, pero tienen temor de perder lo que ellos mismos se crearon en sus vidas, en sus corazones, de perder el orgullo, de perder ese nombre que se crearon ellos mismos. Pero llega el momento de Cornelio y esas escrituras que este varón ciertamente vino, cuando entró Pedro, ciertamente se arrodilló delante de Pedro. Pero se arrodilló delante de Pedro porque era el hombre de Dios, porque él entendía que quizás él podía hacer algo. Un centurión, una persona adinerada, una persona con poder, para hacer y deshacer, ciertamente fue a los pies de Pedro, arrodillándose en esos momentos, mostrando totalmente su sencillez. Lo que quizás no pudo lograr en toda su vida, era el momento de poder entender que dependía de él, poder encontrar ciertamente lo que tenía que buscar. Cornelio podía haber dicho, ¿sabe qué? Yo que soy romano iré a buscar a los judíos. Yo iré a buscarlo a aquel para que me instruya a mí. ¿Pero quién es para que venga a instruirme a mí aquí en este lugar? Yo siendo una persona estudiosa, conozco el arte de la guerra, sé cómo gobernar un pueblo, cómo ponerlo totalmente sumiso a mis pies y hacer las cosas que yo quiero. Pero sin embargo tú me dices a mí, porque ciertamente por buscarte y querer conocerte tengo que hacer eso. Por buscarte, Señor, tengo que ir a buscar y pedir oración a alguien que ore por mí, porque yo conozco y sé cómo orar. Yo tendré que ir a buscar a otro cuando estoy en esta posición. ¿Cuánto le cuesta al hombre a veces negarse a sí mismo? Y de entender que la humillación no es solamente al hombre, sino a las circunstancias. Humillarse a sí mismo, humillarse. Ciertamente la Escritura dice que en un momento estaba Jeremías, enviado por Dios. Este Jeremías había sido enviado por Dios, el cual había tomado por profeta, pero le enviaba a un pueblo totalmente indolente, que había cerrado totalmente el corazón a Dios. Y este varón dice que en un momento le hablaba al pueblo y le enviaba al Señor diciéndole palabras que verdaderamente por sus acciones perecerían. Que ese era el momento de humillarse. Que era el tiempo de humillarse, que sus reyes se pusiesen silicio en su cabeza y que lamentaran. Que todas sus risas, su alegría en esos momentos se convirtieran en lloro, en lamento. Porque era ser la única forma en la que Dios quizás pudiese actuar en esos momentos. Era un momento en los que quizás Dios ni se iba a acordar de los pecados, de las faltas que estaban cometiendo. Pero esa humillación no es solamente el recoveco, la búsqueda quizás de un poco de misericordia, sino de entender que hay que tener un corazón totalmente humillado delante de Dios. Y que hay que tener arrepentimiento genuino, entender cuál es el arrepentimiento, cuál es la humillación verdadera, de entender que no podemos depender de nosotros mismos, sino que necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de aquel, el cual nos llamó en un momento. En aquel que nos abrió las puertas y nos guió, en unos instantes nomás nos guió para encontrarnos con Él. Verdaderamente, quizás al hombre le cuesta la obstinación y de ir chocando siempre con los mismos errores, los mismos problemas, de no poder enfrentar quizás y no emprender el mismo hogar solamente, por no humillarse.
por no negarse, por no decir, quizás estos son los momentos que yo necesito hacer silencio. Y quizás sea el momento de pedir disculpas, aun cuando no tenga que pedirle disculpas. Ni siquiera pedirle perdón cuando aún no tengo que pedirle perdón. Quizás tenga la razón o no, sin importar esas cosas. Pero a ver si darle prioridad a lo que es más importante. Quizás esa simple humillación, en esos momentos haberme negado por unos minutos, haber salvado un hogar, haber salvado una relación quizás. Quizás he salvado una vida sin darme cuenta. Simplemente por únicamente darle la importancia a lo adecuado. No a las cosas que hemos creado, que me he puesto en mi mente. Dice que la Escritura que este varón se arrodilló delante de Pedro, el cual le dijo, yo también soy hombre. Ciertamente le decía, no es a mí a quien debes arrodillarte, delante de quién debes hacerlo. No es delante de mí a quien debes venir a pedir perdón. No es delante de mí. Dice las Escrituras que este viaje duró, en las cuales fueron a enviar a Jope por Pedro este varón. Mandó esa comisión a buscar la esperanza. Fue a mandar a buscar la respuesta, lo que necesitaba, para saber conocer, para saber moverse. Pero el hecho de obedecer, cada parte de su corazón iban cambiando. Imagínate, las Escrituras dice que este varón de Cesarea, este varón se llamó Cornelio, aquel varón que era totalmente indolente, insensible, preparado para la guerra. En un momento el Señor dice en las Escrituras que lo pone así de esta manera, el piadoso. Era piadoso, era temeroso de Dios, pero ciertamente este viaje, mientras perduraba, el corazón de este varón iba cambiando completamente. Iba haciendo ser la transformación que necesitaba. De ser una persona totalmente despiadada a piadoso. Una persona quizás que no tiene temor, valiente en todas las cosas, pero entendió que debía ser temeroso de Dios. Dice la Escritura que este varón lo maltrataba y le decía, aquel que tiene buen testimonio en la nación de los judíos, es temeroso de Dios, es piadoso. Y aún tiene estos testimonios todavía, que la gente puede dar de él. Quizás en un momento dice la Escritura que este varón se arrodilló delante de Pedro, pero directamente postrándose y adoró. Dice que quiso adorarle. Quiso adorar a Pedro o simplemente quiso adorar lo que él estaba buscando. Entendió en todo ese camino que quizás había una oportunidad para cambiar la vida. Pero no solamente su vida iba a cambiar aquí, sino que iba a ser corregido los deseos de sus padres, los deseos de aquellos que quizás lo vieron y se habrán preguntado, ¿será que le dejamos el correcto camino a este varón? ¿Le dimos las herramientas adecuadas? Y quizás nos estamos preguntando en estos momentos justamente eso, desesperanzados quizás, pensando en nuestros hijos aquí en este lugar, alejados de ellos, no cercanos a nosotros, y nosotros los preguntamos, con culpa venimos delante de Dios, con culpa venimos aquí presentes y preguntándole al Señor, tú harás en el momento, la hora, tú lo podrás traer y corregir estos errores que yo he hecho en mi vida, de haberle inculcado lo peor a mi hijo, dándole las herramientas sin conocerla, sin conocerte, Señor, porque ciertamente lo que le he indicado fue antes de esto, antes de poderte conocer, antes de saber que hay un camino diferente, un camino nuevo delante de ti. Y lo que busco hoy quizás es poder remediar esas cosas. Podré decirle a Cornelio, ese nombre ya no tiene que ser tuyo. Ese nombre es el que tiene que cambiar hoy. De poder alcanzar ese familiar, ese amigo, de poder alcanzarlo, de poder decirle, este es el camino correcto. Ciertamente en un momento pensamos de esta manera, cuando conocemos a ese Señor, quizás en un momento estuvimos así, de la misma circunstancia, valiéndole las cosas. En un momento escuchaba un varón que aconsejaba de esta misma manera. Aconsejaba que uno tiene que ser fuerte, se tenía que valer de su fuerza, de pelear, de enfrentarse y moverse de esta misma manera. No en las que ellos quizás puedan ver. El pacificador no existe, el pacificador no sirve, porque simplemente son golpeados, arremetidos siempre y siempre salen perdiendo. Siempre salen perdiendo cuando ponen sus ideas, sus corazones en las cosas que no la tienen que poner.
Cuando se empiezan a valer de estas cosas y ciertamente perderán. Pero es diferente. En un momento este varón hablaba de esta manera y creía justamente de esta forma. Y así quería inculcar a sus hijos. Es no ser el tonto, no ser el necio, no ser el más tranquilo, el más manso, porque no servía ciertamente. Pero en un momento la palabra tiene que venir. En un momento un mensaje verdadero de parte de Dios cuando uno empieza a buscar al Señor. Cuando el Señor empieza a tocar sus vidas, sus corazones, y empiezan a mostrar que sus ideas, sus pensamientos no son los adecuados, que son diferentes. Que no puedes valerte siempre de tus ideas, de tus mismas fuerzas, que no puedes inculcar las mismas cosas que después te arrepentirás. Después te arrepentirás de haberle dicho a tu hijo, no, tienes que ser de esta manera, tienes que moverte de esta manera, tienes que hacerlo así, no siendo el tonto, el necio, porque después tú verás después las cosas serán irreversibles quizás para aquellos que no tienen esperanza. Diciendo y poniéndose las culpas. En un momento un varón me hablaba en la estación y decía, yo le compré la moto a mi hijo, yo le enseñé a hacer lo que es, todas esas cosas, y hoy lamentándose por la muerte de sus hijos. Por demostrarle que quizás era la mejor manera de vivir la vida, con la aventura, en las motos, andando, haciendo wheelie, intermetiéndose entre los autos. Pero ahí estaba este varón, deprimido, totalmente en depresión, bebiendo alcohol, con el corazón totalmente lastimado y lamentándose, quizás queriendo volver las cosas atrás, quizás queriendo revertir todo, desde el momento que quizás aconsejó, desde el momento que quizás le dijo, así debes moverte, así debes hacer las cosas. Pero llegó el momento en el cual llegó, como el Señor decía, hoy es el tiempo de humillarse, aún en el mismo dolor de las personas, es el mismo tiempo de humillarse delante de Dios. Es el momento de humillarse y entender que sin Él no podemos hacerlo. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por el estatus, las fuerzas, por la situación social. En el lugar que yo quizás esté en estos momentos, no puedes valerte de esas cosas. En un momento preguntarás, ¿dónde están mis hijos? ¿Será que los podré traer aquí, en este momento que yo vengo aquí? Y aún pensando en estas cosas, que yo, es por mi culpa que en la cual tomó esas decisiones y está en esa circunstancia ahora. Pero ciertamente el Señor le habla a este varón que quizá en este momento esté hablando ahora, a ese familiar, a ese hijo. En este momento esté tratando con su corazón y tú preguntándote, le puse el nombre adecuado a Cornelio. Le puse ese nombre irrompible que podía golpear todas las cosas, sin detenerse y ser obstinado, sin tener corazón, sin sensibilidad. Pero ciertamente dice que la palabra que en un momento el Señor le habló. El Señor, cuando menos pensaba, los padres quizás no estaban ahí, pero ciertamente el Señor cambió el corazón de este varón. Ciertamente el Señor mandó un ángel, movió los cielos para que este varón entienda que la obstinación no sirve. El trabajo que hizo el Señor constantemente con este varón, un varón que se valía de su fuerza matando gente. Pero imagínate tú cómo puede revertir el Señor las cosas, y aún las cosas que nosotros nos creemos. Pero ¿cómo puede el hombre revertir a un varón que se preparó para matar? ¿Cómo puede revertir el Señor a alguien? El hombre, ¿cómo puede hacerlo, cambiar el corazón de esta persona? ¿Cómo puede decirle en este momento, cambiar ese corazón insensible, a decirle, tú eres temeroso de Dios y tienes sensibilidad? Lo que al hombre le cuesta hacer, de humillarse y mostrar la sensibilidad en sus casas. Decirle al hijo, perdóname hijo por esto. Es mi culpa. Decir al esposo, a la esposa, ciertamente es mi culpa. Ciertamente es ahora lo que yo tengo que mostrar verdaderamente la sensibilidad de mi corazón. Para que la obstinación y el orgullo no lo rompa. No lo separe de la gracia en la cual hoy está impuesta en aquellos que creen. Se pone por fe. Pero ¿quién pudo haber cambiado? Solamente Dios puede cambiar ese corazón. Ese corazón indolente, insensible, en el cual decía Cornelio, tú serás como un cuerno, pero yo hoy te pongo un hombre nuevo. Tú serás temeroso de mí, tú serás piadoso de mí, dice el Señor. Así es el nombre nuevo que le puso a aquel, cosa que el hombre no lo pudo hacer. En un momento este varón me decía, de esta forma se tiene que manejar el hombre. De esta forma debes enseñar a tus hijos, porque ciertamente no le das ninguna herramienta. Pero un día vino una palabra de Dios. Un día vino un mensaje de Dios sobre su vida, sobre su corazón. Le transformó totalmente su forma de ver las cosas. Hoy está en la presencia de Dios este varón, hablando y predicando la palabra de Dios. Hablando de la piedad, del evangelio de la salvación. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios.
Y solamente Dios puede cambiar esas cosas, de darle un nombre nuevo. Pero fíjate, el poder del Señor, de la cual quizás uno no conoce y no entiende, pero es el poder de la predicación, el poder del mensaje, el poder de hablar a una persona, simplemente traerle un mensaje, de decirle a aquellos vuélvanse al Señor, y a aquellos que no conocen, vengan a conocer al Señor. Ciertamente quizás es algo difícil para Pedro, o quizás algo que quizás Cornelio no lo entendía, no lo conocía. Quizás tenía sus propias ideas de cómo buscar a Dios, cómo conocerlo. Pero las Escrituras hablan claramente. Dice las Escrituras que de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la palabra, por la locura de aquellos que se animan a creer, por la locura de aquellos que se animan verdaderamente a humillarse delante de Dios, de humillarse, de permitir que sea transformado totalmente sus vidas, sus corazones, pero no solamente a medida, sino completamente. Dice las Escrituras que este varón se arrodilló delante de Pedro, pero lo cual la actitud mostraba esa humillación de abandonar su vieja vida, de poder abandonarlo todo, solamente todo, absolutamente todo. Dice las Escrituras que se fue predicada la palabra dentro de ellos, en las cuales habían parientes, amigos de este varón, en las cuales estaban totalmente atentos al mensaje, estaban atentos a esa palabra que venía de parte de Pedro, el cual instruía el mensaje del Señor. Dice las Escrituras que en un instante, cuando hablaba, dándole el mensaje, en esos momentos dice que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Unos hablaban en lengua, otros quizás profetizaban, pero en ese mismo instante fueron bautizados todos por el Espíritu Santo. En ese momento fueron transformados totalmente, pero no únicamente por decisión del hombre, sino solamente por entender, por humillarse delante de Dios, por permitir que Dios entre con ese mensaje, con esa palabra, por olvidarse de los problemas, por olvidarse de los pecados, por olvidarse de las cosas que hoy quizás no tienen atado, porque justamente por eso vino el Espíritu Santo, a mostrarle que pueden ser nuevas criaturas, que tienen poder nuevas esperanzas, que eran hombres nuevos. Y aún dice las Escrituras que Pedro decía, pero ¿qué imposibilita ahora? ¿Qué detiene el agua que estas personas puedan ser bautizados aquí en este lugar? Para que la obra sea completa, para que la obra pueda terminarse aquí. ¿Qué lo imposibilita? Si están todas las cosas, todas las herramientas están en frente de cada uno de ellos. Todo lo que necesitan. Las herramientas son estas las que necesita el hombre para transformarse delante de Dios. Y esta nueva criatura. No solamente se valió Cornelio por dejar todas estas cosas, sino por entender que la valentía era otra, que las fuerzas eran otras. Tuvo que entender quizás que la sabiduría, la insensatez del hombre, la insensatez de Dios es más sabio que los hombres, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que ahí estaban todas las herramientas que este varón necesitaba. Todo lo que necesitaba y lo que podía provenir de Dios solamente provenía a través de verdaderamente humillar su corazón delante de Dios. No a medida, no a media, porque ciertamente si no es así, serían como Cornelio aún buscando la respuesta, aún dando limosna y ser temeroso de Dios, teniendo sus horarios para orar, conociendo a Dios de esa manera, amigamente, como la religión, como quizás hemos aprendido o practicado hasta este momento. Pero ciertamente lo genuino, lo verdadero viene a través de humillarte, de verdaderamente poder humillar el corazón, de poder arrodillarte no del hombre, sino en lo que representa, sí, el camino del Señor, el camino de la fe. Permitir que Él te transforme totalmente, que sea genuino la transformación. Porque no solamente era esto, no solamente era una misión, no solamente era una visión,
No solamente era ir a buscar a alguien que me predicase, sino de entender el mensaje, de saber entender qué es lo que tenía que cambiar. ¿Cuántos son hoy los que están quizás deseando cambiar sus vidas en este instante, pero están alejados de estas herramientas? Que no tienes permitido quizás, aún todavía, porque quizás hayan hombres y mujeres como sea Cornelio, que puedas aún, en lo que quizás no creen, pero aún sin embargo esas escrituras que aún los que estaban con él fueron transformados por su búsqueda personal, por querer verdaderamente cambiar, fueron transformados todo su entorno, sus familiares, sus amigos, esos parientes que estaban con él ahí. Aún aquellos que creyeron, que acompañaron a este varón, que eran devotos únicamente, eran seguidores nomás de lo que él aprendía, pero ahora la enseñanza verdadera estaba ahí. El mensaje verdadero, el poder de Dios verdaderamente estaba ahí, transformando su vida y transformándolo totalmente todo a su entorno, a su alrededor. Por creer, por entender, con solamente humillarse. Humillarse pues delante de Dios y Él los exaltará. Y no comprenderá a veces cuál es la exaltación que Dios hace. Pero este varón fue exaltado por humillarse delante de Dios. Fue exaltado en las obras, en lo que hizo, porque ciertamente sus familiares fueron salvos, fueron conocedores de la palabra, fueron transformados totalmente por la humillación, por humillarse y por creer justamente en este mensaje, a lo que muchos son quizás, le parece locura, le parece imposible, pero sin embargo de esto solamente se valió para transformar una casa, para ser bautizado por Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia. Ciertamente, Cornelio significaba la rudeza, el duro, el deseo quizás de unos padres. Pero aún el Señor no desestima a aquellos que quizás en este momento puedan acercarse al Señor. Quizás los padres no lo vieron transformado. Quizás en un momento que hicieron, no tuvieron la intención de que este varón cambiase su forma de vida. Quizás para ese tiempo era diferente. Pero en todo lo que representa ese nombre, una pureza dura en su corazón, una insensibilidad, pero que ciertamente solamente puede cambiar un mensaje, que solamente puede cambiarlo a quien hoy puede hablar solamente de un mensaje de parte de Dios, y poder disponer ciertamente su vida delante del Señor. Que si se humillare mi pueblo, el cual en mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, oiré sus oraciones, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, sanaré su hogar, sanaré absolutamente todo. Si solamente mi pueblo se humillare, el cual en mi nombre sea invocado en este momento, yo verdaderamente cambiaré sus vidas. Yo verdaderamente sanaré ese corazón. Yo sanaré ciertamente esa relación. Poder restaurar absolutamente todo, dice Dios. Todo. Si solamente se humillare mi pueblo e invocase mi nombre. Acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Porque este Señor, Él lo dice ahora. Humillaos delante de mí. Yo los exaltaré. Ciertamente los exaltaré. Quizás preguntarán, me exaltarán, me daré todo. Ciertamente los exaltaré. Con la transformación que cada uno necesita. Con los milagros que necesita. Con las oraciones que tienen cada uno en los secretos. En lo más íntimo de ustedes. El Señor lo escucha. Él lo conoce. Cierra tus ojos y acompáñame a esa oración. Quizás debas reconciliarte con Dios, o sea la primera vez que estés aquí en este lugar. Reciba a Dios en tu vida, a través de la fe, a través de esta oración. Que dice así: Señor Jesús, te recibo ahora, como único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Te pido que me ayudes a conocerte mejor, a ser un hijo tuyo. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Santo nuestro Dios.